Hermoso tiempo. Vamos. Muy buenos días. Nuestro Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar antes de iniciar el estudio de esta mañana. Oremos, buen Dios. Queremos agradecer por la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia, poder buscarte de mañana, poder hablar contigo en este momento. Así como Jesús nos registra el libro de Marco que aún siendo oscuro, él se iba a un lugar solitario y ahí lloraba, hablaba contigo. Y esta mañana, oh Dios, allí en la comodidad del hogar, ahí estamos, oh Dios, para clamar a ti, para pedir, oh Dios, por esas peticiones especiales que hoy cada hijo tuyo te ha presentado. En esta mañana, oh Dios, te lo pongo en tus brazos de amor y seas tú en guiar nuestras vidas. En Jesús te lo pedí. Amén. Vamos a estudiar en esta hermosa mañana y el título eh, de nuestra meditación lo he titulado ¿Quién es Jesús? A través de nuestro estudio vamos a contestar esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y déjame decirte, querido hermano, de que en el libro de Mateo, en el capítulo 16, Jesús hace esta pregunta. Ahí él comienza a tener una conversación con sus discípulos y el versículo, capítulo 16 de Mateo, versículo 13, la palabra de Dios nos dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y él hace la pregunta que es donde vamos a comenzar. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice? Mira, hay algo importante que tenemos que ver. A Jesús le gusta saber cuál es el pensamiento de nosotros y de los demás. Esa pregunta genera cierto, eh, una reacción. Y en ese momento que hace la pregunta, todos contestan en ese momento, porque los discípulos habían escuchado los rumores de quién era, qué decía la gente. Dentro de todo ese grupo de los comentarios que los discípulos habían escuchado, estaban aquellas personas que fueron alimentadas, estaban aquellas personas que habían sido sanadas, estaba el grupo religioso de los rabinos, eh, hablaba, mencionaba a Jesús. Por eso es importante la respuesta. Y los discípulos dicen en el versículo 14 de ahí mismo, ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías y alguno de los profetas. Ese era el comentario. Ahora, es bueno hasta cierto punto poder ver lo que la gente pensaba, porque si uno decía, ¿quién era Juan? Juan lo consideraban un gran hombre, incluso cuando los religiosos, los fariseos
Le preguntaron a Jesús, ¿en nombre de quién haces milagros? Jesús le hizo la respuesta. Yo quiero que ustedes me contesten, Juan, ¿de parte de quién venía? Y en aquel momento ellos dijeron, si decimos que es profeta, es decir, ¿por qué no cree en este? Y los puso en un aprieto porque toda la gente lo tenía en alto estima. Si hablamos de Elías, un gran profeta que hizo señales, un profeta que oró y no llovió por 3 años y medio. Después de eso también volvió a orar y llovió. Se enfrentó a una nación que había caído en apostasía y él le dijo, yo solo he quedado. Ese era Elías, un gran hombre, un gran profeta. Y también Jeremías, si nosotros miramos el hombre de Jeremías, aquel hombre que se paró, aquel hombre que habló antes que fueran llevado el pueblo a Babilonia, pero lo echaron preso, trataron de callar y él nunca cayó. Y alguno de los profetas. Pero es importante, querido hermano, que cada uno de nosotros pueda dar una respuesta a quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Y allí es donde nosotros entramos. Allí es donde nosotros analizamos nuestra vida. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Para el pueblo judío tenía ese concepto. Por eso es, aunque el hecho de que la gente asociara a Jesús como un personaje grandioso y poderoso, tal como Jeremías, Elías, no era suficiente reconocerlo meramente como un profeta o un hombre bueno. Es imprescindible Jesús para nuestra salvación. Que era importante que reconocieran que Jesús no es un profeta, aunque es buena la calificación, pero no es lo suficiente, porque un profeta no podía dar la vida por los demás. Un profeta era un emisario, transmitía el mensaje de Dios, pero Jesús es Dios mismo, salvando a la humanidad. Aceptar a Jesús como nuestro Dios significa que aceptamos no solo como un hombre bueno o meramente un ser humano perfecto, sino es Dios. Significa que aceptamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida por cada uno de nosotros, que dependemos para nuestra salvación. Él es nuestro sustentador. Él es Jesús, nuestro hacedor, nuestro creador. Por eso, en este momento te pregunto, ¿qué responderíamos nosotros? ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Por eso esa pregunta que hace Jesús, pregunta a los discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta es muy importante, la respuesta que los discípulos dan, la respuesta que le encontramos nosotros en el versículo 15 y dice, Él les preguntó, ¿y vosotros qué decís que yo soy? En esta mañana, ¿qué te pregunto? ¿Quién es Jesús para ti? Según Warner, él nos dice, Jesús es el único líder religioso que es meramente con mayor frecuencia se habla por los grupos religiosos, sea cristiano o no.
Los principales grupos religiosos, tanto cristiano como no cristiano, consideran a Jesús como un personaje religioso importante. Cada grupo religioso intenta explicar la existencia de la enseñanza. Los judíos presentan a Jesús. Ellos dicen, Jesús fue el hijo de María, un maestro, un obrador de milagro y decía ser el Mesías. Ese es el concepto que hay. Ese es Jesús. Para los musulmanes dice, Jesús nació de una virgen, fue reverenciado, fue un profeta, fue un maestro sabio y obrador de milagros. En estos coinciden bastante los dos. Tanto un maestro obrador de milagro, como los judíos lo mencionan, y que decía ser el Mesías, tanto los musulmanes fue un maestro sabio obrador de milagro. Es que interesante que hoy en el mundo estudian quién es Jesús. Tienen su cierta creencia, pero hasta allí lo dejan. Querido hermano, Jesús no solo el obrador de milagro, porque hoy en el siglo XXI Jesús sigue haciendo milagro aun cuando Él fue crucificado, pero nuestro Dios, nuestro amado Salvador Jesús, no quedó en la tumba. Si Él hubiera quedado en la tumba, probablemente ya no hubieran milagros de parte de Él, porque estuviera como muchos otros grandes, como los que lo, Alá, Mahoma, los profetas y todo, murieron. Están allí. Pero Jesús al tercer día resucitó. Y hoy tiene el mismo poder, la misma eficacia en el nombre de Él, de ser liberado, de ser sanado, de ser salvo, porque en ese nombre es poderoso. En el nombre de Jesús se doblarán todas rodillas, porque solamente en el nombre de Jesús hoy podemos ser salvos. Los testigos de Jehová dicen, Jesús es la única creación directa de Dios. Todo lo demás fue creado por medio de Cristo y el acto original de la creación divina identifica a Jesús excepcionalmente como el Hijo unigénito de Dios. Ellos dan un concepto de que aunque Dios, Jesús es creador, pero Jesús es creado por Dios. Y Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Uno de los grandes problemas que nosotros creemos que es que Jesús fue creado porque como está el Padre, entonces Jesús fue creado. No, Jesús es Dios, es el alfa y el omega, el principio y el fin. No tiene un inicio y no tiene un fin. Él es Dios. Qué maravilloso es cuando analizamos. Mira lo que quiero comentarte, lo que dice la sierva de Dios. El libro deseado de toda la gente, página 380. Con tristeza, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. ¿Por qué? Porque los rumores que ahí andaban no eran un reconocimiento que Jesús era el Mesías, el Salvador. Por eso cuando Jesús les pregunta, ¿qué dicen la gente? La gente
decía muchas otras cosas, pero no decía quién era Jesús. Y en esta mañana, mi apreciado hermano, tú tienes que saber quién es Jesús, porque Jesús es el que te sacó del lodo cenagoso. Jesús fue el que murió por ti. Jesús es el que vendrá por nosotros por segunda vez. Nos llevará al reino de los cielos. Y Él estará en la tierra nueva. Él será nuestro Dios. Y nosotros seremos su pueblo. Y viviremos para siempre con Él. Él es el ungido de Dios. Él es nuestro Salvador. La cita sigue diciendo, en verdad, al ver los milagros, algunos le habían declarado el hijo de David. Ustedes recordarán cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén y entra en el pollito, en el burrito, y toda la multitud que estaba allí con palmas recibe hosana al hijo de David. La multitud allí estaba convencida. Pero qué fácilmente la multitud se olvida. Por eso la cita sigue siendo la multitud que había sido alimentada en Besaida. Había deseado proclamarlo rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptar como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. Imagínense, esa multitud quería agarrarlo, quería ponerlo allí como el profeta, pero dice, pero no querían reconocer. ¿Sabe que esta cita me recuerda muchas veces la actitud de nosotros? Que queremos a Jesús para que haga el milagro de nuestra vida. Que queremos a Jesús para que nos saque de los problemas de nuestra vida. Queremos a Jesús para que nos libere de la cadena, de la esclavitud del mundo. Pero hay un momento liberado. Le decimos gracias y nos vamos. ¿Cuántas personas hemos conocido que Dios ha obrado grandes milagros y al final abandonan la fila de los redimidos, de los salvos? Esta multitud, el pueblo, estaba dispuesto a coronarlo el rey porque ya no aguantaba la esclavitud del yugo de los romanos. Ya no aguantaba todo eso, entonces ellos decían, este es el indicado. Los romanos nos van a sitiar, él puede hacer milagro y puede alimentar a todo el pueblo, porque con aquellos panes y aquellos peces, con estos poquitos panes, dio los peces, los 5 panes y los peces, dio a comer a esta multitud, más de 3,000. Con lo poquito que nosotros tenemos, nos sitia, nos va a dar comer. Y no hay problema si los romanos matan a los mejores guerreros. Él tiene el poder de levantarlo, así como levantó a Lázaro, así como levantó a la hija de Jairo. Ellos dijeron aquí, lo aceptamos como nuestro rey por el beneficio, pero no lo aceptamos como el Mesías que Él es. Querido hermano, yo creo que tenemos que reflexionar en nuestra vida quién es Jesús para nuestra vida. ¿Qué pensamos nosotros? Pedro declaró y le dijo en el versículo 15, ¿vosotros qué decís que soy? Y Pedro el 16 respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la parte esencial. Es que reconozcamos que en medio de la circunstancia Jesús es nuestro redentor. Aferrarnos a Él hará la diferencia en los momentos de crisis.
porque solo Cristo tiene palabra de vida. Solo Cristo Jesús puede salvarnos. Solo Cristo Jesús puede restaurar nuestra vida. Que en esta mañana hoy puedas pensar que Jesús es el dador de la vida, el que pagó el precio, y que Jesús ha prometido también restaurar nuestra vida. Es importante que estemos muy claros quién es Jesús para nosotros. Que en esta mañana nuestro Dios te pueda bendecir. Y recuerda, Jesús es el Redentor, el que vendrá por nosotros, el que te dirá, vení bendito de mi Padre, heredá el reino preparado desde antes la fundación del mundo. Es el que te dirá, el que venciere se sentará conmigo como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Querido hermano, qué lindo será aquel día cuando podamos ver a nuestro Redentor. Que nuestra vista, nuestra mirada pueda chocar con la mirada infinita de Cristo y poder comprender que sí valió la pena ser perseverante en este mundo y creer en Jesús, porque Él tiene cosas maravillosas que nos ofrece y nos dará al final de la historia. Que Dios te guarde, que Dios te cuide en esta mañana y creamos más en nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Bendiciones. Amén. Pastor, si quiere, cierra con una oracioncita corta, ¿está bien? Ok, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia. Queremos pedirte, oh Dios, que nuestra fe pueda crecer cada día. Cada día podernos aferrar al que nos dio la libertad, que es Cristo Jesús. Que en esta mañana tu Santo Espíritu tome nuestra vida. Fortalece, oh Dios, nuestra vida. Y si hay algo que no está bien, tú eres especialista o maestro, Jesús, en cambiar. Que cada día podamos aferrarnos a ti y poder depender de ti. Quédate con nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.